Bienvenidos, bienvenidas a esta webinar en la que en esta ocasión vamos a hablar o a debatir, a explicar, a presentar, a resolver cualquier duda que haya acerca de la maestría en Inclusión e Innovación Educativa que es impartida por esta Casa de Estudios Global Open University. No solamente nos vamos a centrar en la maestría en sí, sino que vamos a dar, pues, a lo mejor algún tips, alguna pues, opinión sobre la importancia de la inclusión y de la innovación educativa. Y para ello contamos hoy con la presencia de la coordinadora de esta maestría, la maestra Alba Reyes. Bienvenida, Alba. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos. Gracias, Vanessa. Muchas gracias, Alba, por tomarte este tiempo para estar hoy aquí con nosotros y con nosotras. Y bueno, a mí me gustaría iniciar este webinar partiendo de una consideración que me resulta fundamental y es entender la necesidad que hay hoy en día y que siempre la ha habido sobre la profesionalización de las personas que se dedican a la educación. Es fundamental, resulta fundamental que cualquier persona que se dedique a la educación en cualquier ámbito educativo esté profesionalizada. En este sentido, tiene que estar profesionalizada a todos los niveles educativos y en muchas y diversas cuestiones, teniendo en cuenta que la educación es una profesión, hablo de educación a nivel general, es una profesión pues multidisciplinar, en la que estar constantemente formándose es fundamental porque pues el alumnado es muy variado, las situaciones socioeconómicas que envuelven a los sistemas educativos y a los diferentes niveles educativos son muy variables, distintas, cambiantes y a su vez apasionantes. En este sentido, de ahí la importancia de que las personas que se dedican a trabajar con otras personas y a trabajar por su desarrollo educativo estén bien formadas y constantemente formadas. Con este objetivo de esta formación continua, de esta profesionalización del sector educativo, en un país como México, en el que hay tantos millones de estudiantes en todos los niveles educativos, pues adquiere mayor importancia, ¿no? Y es importante también concienciar, ¿no? Crear conciencia de la necesidad de estar formadas las personas. Porque cuanto más formados estemos, pues mejor podremos desarrollar nuestra labor como docentes, como educadores, como personas que trabajan en ámbitos educativos y mejor será la respuesta que demos a los alumnos y a las alumnas que presentan multitud de situaciones y de ahí esa importancia. No sé qué opinas sobre esto, Alba, si nos puedes dar tu punto de vista. Gracias. Así es, Vanessa, en esta profesión que muchos elegimos y quizás no inicialmente fue nuestra profesión, sino con el tiempo y con quizás nuestras inquietudes, pues nos fuimos yendo hacia la parte docente o como complemento de nuestras actividades lo hacemos, pero cuando estamos en esta dinámica, cuando siembras una semillita en cada persona que es tu alumno, la verdad es que, pues no me dejarán mentir, es una satisfacción enorme cuando ves todos esos progresos que tiene cada uno de los participantes. Cada uno tiene circunstancias distintas, diferentes, que los hacen especiales y como dicen por ahí, el que más aprende siempre es el maestro, ¿no? Aprendemos mucho de nuestros estudiantes y eso nos lleva a estar buscando más cómo pues retribuirles todo eso que nos enseñan y darles aún más para que se adapten a este mundo tan cambiante, ¿no? Decía Vanessa, en este país como México y muchos otros hay una gran diversidad, ¿no? Hay muchas circunstancias, hay muchas situaciones y también hay muchas barreras sociales, culturales, discapacidad, y tenemos que
considerarlo, porque en nuestras aulas, independientemente de la circunstancia que tengamos, en nuestras aulas también podemos tener a este tipo de participantes. No sé si alguno de los que esté aquí presente quizás haya tenido estas experiencias. Yo, al menos como docente, ejerciendo mi labor, sí he tenido situaciones pues que nos ayudan a complementar mucho esa experiencia que nos comparten los participantes, a enriquecer nuestras sesiones y de ahí pues nuestros planes de estudio y muchas cosas que podemos aportar, ¿no? A mí me tocó participar en un foro de niños migrantes, niños, niñas, adolescentes en situación de migración, pues todos los niños tienen derecho a la educación. Entonces, como docente, ¿cómo recibes a un niño migrante que sabes que va a estar solo por un tiempo? A lo mejor no va a terminar en ese colegio ni siquiera el grado, ¿no? Ya no digamos la primaria, ni siquiera el grado escolar. Entonces tenemos que estar preparados para estas situaciones. Claro, hay regiones en donde se presenta más esta situación, pero entendamos la migración no solamente como alguien que pues viaja de un país a otro, sino simplemente en nuestro país, me refiero a México, el cambiarse de ciudad ya representa una migración. Entonces, ¿cómo recibimos a estos niños que tienen, a pesar de estar en el mismo país, circunstancias y culturas tan diversas? Entonces, esas situaciones son las que nos llevan a pensar en pues en estos contenidos, ¿no? Que estamos ofreciendo. Y me refiero a niños, sin embargo, también, o sea, nunca dejamos de aprender, ¿no? Y a todos los niveles hay que estar preparados. Podemos recibir a lo mejor a un adulto con alguna discapacidad. ¿Cómo lo atendemos? ¿Cómo trabajamos con esa persona que a lo mejor no puede ir al mismo ritmo que los demás? Entonces, por eso debemos de estar preparados. Gracias, Vanessa. Muchas gracias, Alba. Coincido totalmente contigo en estas situaciones que se dan y al hilo de lo que decías sobre la migración, es importante también, insisto, en México, por pues, la inmensidad de país que es, el volumen tan inmenso de habitantes que tiene, también esa inclusión educativa de esas personas que se encuentran en zonas apartadas, en zonas rurales, en zonas de difícil acceso. Cómo trabajamos para llegar a esas personas, para que tengan las mismas oportunidades, porque al final la inclusión se trata de eso, de incluir, de que todas las personas tengan derecho a la educación, que es un derecho fundamental, es un derecho humano. En esta maestría en la que vamos a hablar hoy, y la maestra Alba, como coordinadora de la maestría, va a ser quien nos presente el plan de estudios. Vamos a hacer un recorrido por todas estas circunstancias, por todas estas casualidades en las que se puede encontrar una persona. Y vamos a ver cómo esta maestría va a formar a las personas para que puedan enfrentarse a estas situaciones, a tratar con personas migrantes, con personas diversas, con personas que se encuentran en una situación en las que la inclusión educativa no es posible, pero eso sería como una parte de esta maestría tan interesantísima, en la que no solamente hablamos de inclusión, sino en la que hablamos de innovación. Cómo preparamos a las docentes, a los docentes, para que de una forma innovadora puedan incluir a todas las personas dentro de una educación de calidad. Lo veremos ahora con la maestra. Y haciendo esta presentación, ¿no?, de la importancia de la educación, de la importancia de la inclusión y de la innovación educativa, y de cómo enseñar a las personas que van a cursar esta maestría a que sean profesionales incluyentes, profesionales innovadores. Vamos a pasar a hablar de cómo es esta maestría, de cómo se estructura, de cuáles pues los diferenciadores que tiene esta maestría, por tanto los diferenciadores que tiene esta universidad. Vamos a hablar del plan de estudios, vamos a hablar del sistema de evaluación, que siempre es interesante e importante, y vamos a hablar de cuáles son las salidas profesionales o aplicaciones laborales que pueda tener esta maestría.
Bien, como vicerrectora de Ordenación Académica y Profesorado de Global Open University, me gustaría hablarles de cómo es el modelo pedagógico en esta universidad, de cómo es la metodología docente, cómo se trabaja en esta universidad para dar oportunidad a cursar esta maestría. Si hablamos de inclusión educativa y si hablamos de innovación educativa, siendo una universidad 100% online, pues no cabe duda de que tenemos que ofrecer un modelo pedagógico que se adapte a las personas a cualquier circunstancia en la que se encuentre la persona. Esto es importantísimo porque la docencia online nos permite ser más incluyentes que nunca, permite que cualquier persona, con independencia de dónde se encuentre, pueda tomar sus estudios. Qué buena es la docencia online que permite que, con independencia de que estés pues, en una zona rural, en una zona urbana, en una ciudad como es la Ciudad de México, en cualquier país del mundo, porque pues Internet llega a todas partes, puedas cursar tus estudios. En este sentido, nuestra universidad ha creado un modelo pedagógico que se adapta a las circunstancias personales, a las circunstancias especialmente laborales que hacen que la persona, independientemente de sus cargas laborales, profesionales, familiares, pueda tomar sus estudios. ¿Cómo lo hacemos? Pues llevando a cabo una metodología docente flexible en la que el alumnado decide, como protagonista del aprendizaje, cuándo va a tomar sus estudios, cuál es el mejor momento, cómo se adapta. Pues a lo mejor mi mejor momento son las 7 de la mañana o las 11 de la noche. Esto es lo bueno que tiene la docencia online, que te permite adaptar estos aprendizajes a tu ritmo de vida, a tu, pues como decíamos, ¿no? A tus diferentes compromisos laborales, profesionales, personales. Esta es la flexibilidad del modelo pedagógico que se acompaña, como decíamos, pues teniendo como principal figura del aprendizaje al alumnado. El alumnado es la principal figura porque es quien va dando sentido a su proceso de aprendizaje, es la persona que va adaptando su proceso de aprendizaje, es la persona que va viendo cómo evoluciona su proceso de aprendizaje, y el profesorado pues lo que hace es ser una guía, ser un acompañamiento, dar herramientas, dar consejo, ayuda, guía al alumnado, para que, como digo, sea el alumnado el que vaya haciendo su propio proceso de aprendizaje. En este sentido, la universidad cuenta con diferentes figuras para que esto sea así, para que el alumnado, aunque sea independiente en su proceso de aprendizaje, se sienta acompañado y se sienta respaldado por diferentes figuras que le van a acompañar a lo largo de su proceso de enseñanza-aprendizaje. Estas figuras comienzan desde la figura del tutor a la tutora, que es la persona que le va a acompañar en ese proceso, pues ayudándole en la parte más, digamos, orientativa del proceso educativo, pues ayudándole con dudas sobre pues, cuándo hay que presentar una actividad, cuándo se va a producir un examen tipo test. Ahora hablaremos más tarde de cómo es esto, cuando, pues, si tiene alguna duda en la que pueda mediar entre profesorado y alumnado. Yo siempre digo, el tutor, la tutora son una figura de acompañamiento al alumnado en su día a día. Oye, pues hace 2 días que no te conectas, ¿qué te ocurre? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo ayudar en esta actividad para que la hagas de una mejor forma? No desde el punto de vista académico, sino desde el punto de vista orientativo. Otra figura fundamental es la figura del profesorado, que es la persona que va a acompañar académicamente al alumnado durante todo el proceso de aprendizaje, y la persona experta al final en la materia que se esté cursando. Hay una tercera figura importantísima, que es la figura de la coordinadora académica, que hoy viene representada por la maestra Alba, que es la persona pues, que hace de paraguas, ¿no? Para que profesorado, tutoría, alumnado, todo el mundo vaya en el mismo camino y en la misma dirección, empujando hacia un objetivo común, que es que la persona aprenda. Además de la tutora o tutor, profesorado y coordinación, estaría la figura de la dirección académica, que es la persona que ya pues, es la figura que hace de hilo conductor entre coordinación, profesorado y tutores y tutoras. Y por último, y no menos importante, la figura de soporte técnico, que está siempre presente para que no haya ningún problema
técnico en ningún momento y que acompaña pues, a cualquier duda técnica. No puedo subir una actividad, no, en la sesión síncrona no me conecto. Bueno, pues son diferentes figuras que hacen que el alumnado se sienta siempre acompañado y tenga una respuesta inmediata prácticamente ante cualquier situación. Este es nuestro modelo pedagógico: flexibilidad, personalización, adaptación, acompañamiento y orientación. Todo este modelo pedagógico se traslada a una metodología docente que ha sido diseñada precisamente para poder adaptar pues, toda la parte, como decíamos, de responsabilidades laborales, profesionales, familiares que tenga una persona, y que hace que hayamos diseñado un modelo pedagógico que se traduce, como digo, en una metodología docente flexible, en la que nos vamos a encontrar una serie de actividades, que luego hablaremos de ellas en la parte de evaluación, con una serie de sesiones síncronas que se producen cada 15 días aproximadamente, y con una aula virtual muy robusta, muy potente, para que el alumnado pueda trabajar en ese aula 24/7, siempre con ayuda de estos profesionales y siempre con estas sesiones síncronas que son tan interesantes, porque son el momento en el que alumnado y profesor o profesora se encuentra de forma síncrona. Bien, dicho esto, me gustaría darle la palabra a la maestra Alba para que nos hable sobre la maestría en Inclusión e Innovación Educativa, y especialmente sobre el plan de estudios de esta maestría, que siempre es muy interesante, ¿verdad? Pues escucharlo de su coordinadora, que es la que más entiende, y la persona que más nos puede orientar acerca de cada una de las asignaturas y de cómo se compone esta maestría y del porqué de esta maestría. Muchísimas gracias, Alba. Gracias, les voy a compartir, es una presentación muy chiquita para que la veamos. Ustedes ahorita me dicen sí. Ok, ¿ahí se ve? Sí, Alba, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces, pues ya platicamos un poquito sobre nuestra bienvenida y les voy a hablar en datos generales de la maestría, que bueno, eso está también a su alcance. La maestría en Inclusión e Innovación Educativa es una modalidad no escolarizada, es totalmente en línea. Y bueno, por si tenían dudas de o titubean aún si una maestría en línea o una presencial, porque luego entramos en esta disyuntiva, ambas tienen lo suyo, ¿no? Digamos que sus ventajas y desventajas, pero la modalidad en línea es muy noble por todos los aspectos que ya nos comentó Vanessa. Yo en mi experiencia les puedo compartir, yo estudié mi maestría en línea, fue totalmente en línea, y la verdad es que quedé muy contenta porque, como bien lo comentó Vanessa, pues se adaptaba a esas necesidades profesionales, personales. Ustedes en cualquier momento, ustedes aspirantes a la maestría, en cualquier lugar, siempre y cuando existe el internet, pueden ustedes acceder a sus contenidos. Y también tendremos, como bien mencionó Vanessa, estas sesiones síncronas en donde nos estaremos viendo, ustedes estarán viendo con su docente de cada materia y estarán conversando acerca de los contenidos, de su aprendizaje, de los proyectos. No se sientan solos porque con el docente van a tener esa cercanía, y además también ya nos habló Vanessa de las figuras que van a estar acompañándolos. No duden en ese acompañamiento porque siempre vamos a estar con ustedes. Aparentemente pues esto estar en línea, ¿no? A distancia, aparentemente es como si estuviéramos solos, pero no se sientan así porque tienen a todo un equipo que va a estar muy al pendiente de ustedes. Obviamente el área de estudios es educación. El total de ciclos de nuestro plan de estudios son 3 semestres, es semestral. Las materias por semestre son 4 y estarán cursando un total de 12 materias a lo largo de la maestría. Cada ciclo escolar dura aproximadamente 22 semanas. Tendrán ustedes un calendario. Obviamente habrá, por ejemplo, en diciembre, pues esas semanas en que pues lo consideramos como más familiar, estarán a lo mejor con una carga de trabajo mucho más ligera, es decir, estarán los contenidos a su disposición para que ustedes vayan a su ritmo. Sin embargo, no, pues no es
como forzoso. Es más, no tendremos en esos momentos sesiones síncronas, pero sí estarán los contenidos disponibles para ustedes. Y bueno, están estas sesiones síncronas, como en este momento, y asíncronas, que es a su ritmo. Ustedes van revisando todos los contenidos. Aquí tenemos nuestro plan de estudios. En el primer semestre tenemos estas materias. Tendencias actuales de la educación. ¿Qué es lo que se está viendo ahora? Por eso decía Vanessa, en la docencia tenemos que estar bien actualizados. Hemos escuchado hablar mucho, y a lo mejor ya lo conocen y lo han experimentado, la inteligencia artificial. Pues bueno, eso, ¿cómo lo ponemos como una tendencia a la educación? Si es una tendencia, porque los estudiantes la emplean, entonces, ¿cómo la podemos manejar y aprovechar de la mejor manera para la educación? Vamos a ver educación inclusiva y derechos humanos. Como comentábamos, los participantes en nuestras sesiones pues tienen una diversidad de situaciones, de circunstancias que hay que considerar para poder acompañarlos, poder atender sus necesidades, guiarlos y pues acompañarlos, perdón, ya lo repetí, acompañarlos en este proceso. Innovación educativa y creatividad. Siempre los docentes debemos ser creativos. Bueno, y todas las personas. Dicen por ahí, no sé si han escuchado, dicen por ahí que todos debemos tener 3 hobbies. Hay algunos que dicen que 5, 3 pasatiempos. Uno que te mantenga en forma, hacer algún tipo de ejercicio, alguno que te dé una remuneración. A lo mejor en su caso, pues es la docencia, ¿no? Muchos de ustedes lo complementan con otro tipo de pues qué mejor. Y otro es un hobby que fomente nuestra creatividad. Es muy importante fomentar la creatividad porque nos ayuda a solucionar problemas. Aquí también vamos a fomentar un pensamiento crítico en donde va aunado con esta creatividad para estar cuestionando e ideando cómo resuelvo situaciones. Vamos a tener la materia de metodología de la investigación. Es importante para que nosotros en la parte educativa podamos ahondar en muchas circunstancias y situaciones que rodean a la educación, ¿no? En todo nuestro entorno político, social, tenemos que ahondar en cómo estamos, en dónde estamos parados, como decimos. En nuestro segundo semestre vemos políticas educativas innovadoras en el diagnóstico y detección de necesidades educativas. Es un poco como lo que conocemos como el DNC, ¿no? El diagnóstico de necesidades de capacitación, pero bueno, por supuesto vamos a profundizar en esta materia. El marco legal de la educación. Por ejemplo, voy a continuar con el ejemplo de los niños migrantes. Algunas escuelas ponen trabas porque pues no puede ingresar el alumno porque no tiene CURP, pero la CURP es solo de México. Entonces, ¿cómo admito a un niño extranjero en mi colegio? Ah, bueno, pues hay que enterarnos qué está pasando, cómo se regula esta parte para que podamos recibir a este participante y no se quede excluido. Hay que incluirlo. Herramientas y apoyos para la educación no tradicional. Es decir, aquí, por ejemplo, muchas escuelas, muchos maestros con esta libertad de cátedra que pueden llegar a tener, pues elaboran proyectos con los que evalúan el conocimiento. Quizás no es una metodología tan estructurada, tan planeada, pero entonces, ¿cómo hacemos, que va muy de la mano con la creatividad, para generar este tipo de proyectos o de eventos que a nuestros estudiantes les motiven y a través de ellos poder medir ese aprendizaje? Vamos a ver proyectos de inclusión e innovación educativa. Esto que les comenté, y sigo con el ejemplo de niños migrantes, pues es un proyecto de inclusión que lo hace la UNICEF, y aquí en México recurre a varias instituciones e invita a varias instituciones para que sus docentes participen en este proyecto, se capaciten, y así como este, hay muchos otros en los que podemos participar, pero tenemos que estar bien preparados, por eso se incluyó esta materia. En nuestro último semestre vamos a hablar de adaptaciones y adecuaciones curriculares. El entorno va cambiando,
pues es muy dinámico, sí, es muy cambiante, entonces hay que ir adaptando a las necesidades que se presentan en la actualidad. La educación virtual, herramientas y apoyos, bueno, pues la educación virtual, sobre todo después de la pandemia, esta pospandemia, bueno, más bien durante la pandemia, vino con un boom y ha estado evolucionando para mejorar. Temas selectos de educación e innovación educativa, en ellos también veremos casos, estaremos platicando de situaciones reales para que ustedes identifiquen, incluso ustedes como aspirantes a esta maestría, pueden compartir mucho de lo que ustedes han visto, conocen y enriquecer mucho a nuestros compañeros. Y finalmente tendremos el seminario de tesis, en donde harán la investigación y su proyecto para titularse. Ese es nuestro plan de estudios. Y bueno, se pretende que ustedes desempeñen la siguiente competencia: ser competente en atención a la diversidad y educación inclusiva con conocimientos teóricos, metodológicos y de intervención para el análisis de las prácticas educativas y el diseño de programas que favorezcan la inclusión. Siempre hay que tener en cuenta esta inclusión, siempre favorecer a estos grupos vulnerables que a veces quedan fuera, ¿no? Por muchas circunstancias. Entonces, tratamos de que este plan de estudios ustedes lo reciban y lo apliquen para que desarrollen esta competencia y siempre favorezcamos la inclusión de estos participantes. Aquí voy a dejar de compartir para que, no sé, creo que Vanessa tenía aquí algún tema, y si no, no sé si hay alguna pregunta o vamos a las... Sí, si te parece, Alba, continuamos y dejamos las preguntas para el final, con mucho gusto. Una vez que hemos visto este plan de estudios tan interesante, en el que, como se puede ver, pues se tocan diferentes ramas, diferentes casuísticas que nos van a ocurrir en el aula, porque es que esto ocurre en el aula. Los que estamos en activo lo vemos cada día, y la verdad es que todo avanza demasiado deprisa. Pues hace 10 años no te encontrabas a una persona dentro del aula, sobre todo en el caso pues de personas más jóvenes, ¿no? Con algún tipo de adicción a lo mejor a la tecnología. Pues no nos están formando para eso en tiempo real. Lamentablemente, pues muchas veces la educación va un poco más lenta de lo que sucede en la realidad. Pues nadie nos había preparado para realmente hacer una enseñanza online efectiva, sobre todo pues, con el tema de la pandemia, ¿verdad? Hemos tenido que ir formándonos pues, casi a golpe, ¿no? Y qué interesante es este plan de estudios que nos permite ver pues no solamente problemáticas como muy típicas de personas que tienen pues algún tipo de diversidad funcional, personas pues la migración, que bueno, pues lamentablemente es un problema que se da desde hace muchísimo tiempo, sino que también nos permite trabajar con personas que hasta ahora habían sido un poco apartadas porque pues tampoco se sabía mucho cómo tratarla, como son las personas con altas capacidades, cómo es tratar el tema de la creatividad, tan importante, y como ha dicho la maestra, ¿no? Pues un hobby muy interesante. Pues este plan de estudio nos ayuda pues, a hacer una visión muy global de todo lo que nos vamos a encontrar en el aula como profesionales de la educación. Bien. Hemos visto cuál es nuestro modelo pedagógico, hemos visto cuál es nuestra metodología docente, hemos visto cómo es este plan de estudios, cómo se estructura esta maestría, y qué importante es algo que es fundamental, ¿no? ¿Cómo me van a evaluar? ¿Cómo voy a demostrar yo esa competencia que nos decía la maestra? Bien, en Global Open University, de nuevo y al hilo de considerar que fomentamos un aprendizaje personalizado, una flexibilidad en nuestros estudios, hemos adaptado, como no puede ser de otra manera, la evaluación a este modelo pedagógico y a esta metodología docente.
Nuestro modelo de evaluación se basa en una cuestión fundamental y que siempre defendemos, y es que la evaluación no se tiene que ver como algo inquisidor, ¿no? Pues como una prueba final en la que, bueno, pues hay como una serie de pruebas que son finalísimas, que en las que tienes que demostrar. No, nos basamos en una evaluación continua en la que el alumnado poco a poco vaya demostrando la adquisición de competencias a través de diferentes pruebas. ¿Qué nos permite esto? Pues como institución educativa nos permite actuar a tiempo. Y al alumnado le permite también actuar a tiempo, en qué voy bien, qué tengo que mejorar, cómo debo hacer las cosas diferentes para sacar mejores resultados. Nos permite ir viendo el avance y dónde hay que actuar en el momento oportuno, ¿vale? Entonces, nos vamos a encontrar con diferentes actividades de evaluación, tanto individuales como grupales. Nos vamos a encontrar con una serie de test de evaluación al final de cada unidad didáctica o tema y nos vamos a encontrar con una serie de sesiones síncronas que ya apuntaba la maestra, que son fundamentales porque es el momento en el que el profesorado y el alumnado se van a encontrar de forma síncrona. ¿Para qué? Para llevar a cabo debates, para llevar a cabo prácticas, para llevar a cabo estudios de casos, para analizar casos reales y cómo se resolverían, para hacer un trabajo colaborativo en tiempo real. ¿Qué sucede cuando una persona, evidentemente, pues no siempre va a poder asistir a estas sesiones síncronas por motivos laborales, por motivos personales? Estas sesiones síncronas siempre van a quedar grabadas para que las personas que no pudieron asistir de forma directa puedan retomarlas en cualquier momento. Cada una de estas actividades tiene un porcentaje dentro de la evaluación continua, de manera que ninguna actividad suponga aprobar o no una asignatura. ¿Qué quiero decir? Pues que hay una serie de actividades que van sumando un porcentaje a la evaluación continua, de forma que la suma de todas estas actividades tienen consigo una nota final. ¿De acuerdo? No hay exámenes como tal, no hay un examen final, hay una serie, como digo, de actividades que refieren una nota a la evaluación final y que pues, van a ir sumando puntuación y no solamente puntuación, sino que van a ir, esto es importante, yo sé que la evaluación es importante, pero tenemos que ver en la evaluación una amiga, yo siempre digo eso, ¿no? Una amiga de decir, cómo me ayuda esta actividad a demostrarme a mí mismo y a mí misma que estoy aprendiendo, que me estoy capacitando, que soy capaz de aprender algo en una sesión síncrona o a través de una actividad o a través de un test de evaluación y que lo puedo aplicar en mi profesión. Eso es lo que pretendemos con nuestra evaluación y que con más detalle podrán ver ustedes una vez que se acceda al aula cómo son cada una de las evaluaciones, pues que como digo, pues son dos actividades individuales, una actividad grupal, 5 test de autoevaluación y que me corrija Alba, creo que llegan a ser 10 sesiones síncronas a lo largo del semestre. Todas estas evaluaciones forman parte de esa evaluación final y cada una tiene su porcentaje, ¿de acuerdo? No es lo mismo el trabajo en grupo que la asistencia a la sesión síncrona, que responder a los test de autoevaluación. Cada uno tiene su peso dentro de la nota en función de la importancia de la actividad. Evidentemente, las actividades individuales van a tener un peso mayor, la actividad grupal también tiene un peso importante. ¿Por qué la actividad grupal tiene un peso importante en la nota de la evaluación continua? Porque ustedes, a lo largo de sus carreras profesionales, van a trabajar en grupo. Tenemos que ser capaces de desarrollar competencias de trabajo en grupo. Las competencias de trabajo en grupo son aquellas que nos permiten trabajar con otras personas y en una maestría como esta, trabajar con otras personas, tener habilidades sociolaborales es fundamental. Tenemos que saber trabajar en grupo, tenemos que tener una empatía con los demás, tenemos que ser puntuales en nuestro trabajo, tenemos que desarrollar la autodisciplina. Son una serie de habilidades que se desarrollan en el trabajo en grupo y que les van a servir a ustedes para su desenvolvimiento en sus quehaceres laborales. De ninguna manera vamos a poder trabajar de forma individual en la vida real.
Por lo tanto, se le da muchísima importancia al trabajo en grupo, porque no solamente es hacer un trabajo en grupo, sino desarrollar una serie de competencias que ustedes van a necesitar en su vida laboral. Y hablando de vidas laborales, le cedo la palabra de nuevo a la maestra Alba para que nos hable de cuáles son las salidas profesionales que tiene esta maestría. Gracias. También se las coloqué aquí rápidamente. Algunas, ¿no? Algunas de ellas, algunas de estas, perdónenme, ya me envié las gracias. Bueno, aquí les enlisté algunas de muchas que pueden existir. El diseño y elaboración de cursos para instituciones, ya sean públicas y o privadas. Y les puse entre paréntesis con enfoque inclusivo porque puede o no, depende de lo que les soliciten, ¿no? En ese proyecto pueden trabajar por su cuenta o bien en estas instituciones directamente. Se puede trabajar en la mejora continua de cursos. Ya hay currículums que ya están definidos, pero bueno, podemos ahí entrar a estarlos actualizando a esta mejora continua de acuerdo a las necesidades que se viven en el momento actual. Pueden ser responsables de equipos de capacitación y o formación dentro de cualquier tipo de organización. Se pueden dedicar, obviamente, a la docencia, profesionalizar su actividad docente. Se pueden dedicar a una docencia especializada para grupos vulnerables. Por ejemplo, bueno, pues ya mencionamos muchos casos y seguramente, o muchos ejemplos y seguramente dejamos muchos otros fuera, pero tratamos de que todos sean considerados independientemente de las características que tengan. En áreas de recursos humanos, pues hay mucha capacitación actualmente, así como en la docencia tenemos que estar actualizados pues, prácticamente en todas las profesiones y en todas las organizaciones debemos estar actualizados porque el mundo es cambiante. Entonces, bueno, pues en recursos humanos ustedes pueden apoyar mucho. Gestionando proyectos educativos innovadores en todos los niveles, pues no solamente primaria, tenemos docentes incluso de posgrado, pudiéramos tener, pues hay que estar innovando. Es muy importante la innovación educativa. Diseñando materiales didácticos, innovadores, por supuesto, en el diseño o a lo mejor no tanto, pero ustedes tienen la base, van a tener la base. Estas son algunas de las aplicaciones que puede tener esta maestría. Los maestros egresados de Global Open University, de nuestra maestría en Inclusión e Innovación Educativa, pueden aplicar en estos sectores, prácticamente en todos los sectores. Estos son por mencionar algunos, sin embargo, pues podemos seguir mencionando incluso hasta casos como muy específicos, como esto que les decía la UNICEF, en ese tipo de organizaciones. También, ¿no? Hay muchos proyectos en los que podemos colaborar y aportar mucho a nuestra sociedad. Gracias. Muchísimas gracias, Alba, por darnos estas pinceladas de algunos de los sectores en los que un egresado o una egresada de la maestría podría trabajar, podría colaborar. Y por finalizar este webinar, nos gustaría dar la palabra, si la hay, a alguna de las personas, a alguien que tenga alguna duda sobre todo lo que hemos visto. Así que adelante a cualquiera que quiera intervenir. Muy bien, pues parece que no hay ninguna duda, eso está fenomenal. Entonces, de todas formas, tienen ustedes toda la información en la página web de Global Open University, en los diferentes correos que hay sobre información, bueno, pues en el blog de la universidad, en las que se tratan muchos temas sobre innovación e inclusión educativa, también en redes sociales, donde creamos mucho contenido para que ustedes pues, puedan ir ampliando información sobre la maestría. Y de nuevo, pues agradecer la asistencia de las personas que nos han acompañado en la webinar de hoy, la asistencia de la coordinadora, la maestra Alba Reyes. Muchísimas gracias por el trabajo y por su profesionalidad con esta maestría, su vocación. Todas aquellas personas que entren a esta maestría pues serán testigo de ello. Muchas gracias, maestra.
y desde esta casa de estudios agradecerles su tiempo, su dedicación en este pequeño webinar y a su disposición para cualquier duda relativa en el día de hoy a la maestría en inclusión e innovación educativa. Muchísimas gracias.